Abramos el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje es conocido por todo cristiano. Todo pastor lo cita. Todo estudio bíblico lo analiza. Pero casi nadie se da cuenta de lo que realmente está escrito allí. Porque la traducción al inglés, y a otros idiomas, esconde algo fundamental. El original griego revela una verdad que la Iglesia, durante más de 2000 años, prefirió enterrar bajo traducciones distorsionadas, interpretaciones teológicas convenientes e ignorancia deliberada. Lo que Juan registró no se limita a presentar a Jesús como una revelación de Dios. Expuso algo mucho más profundo, la mónada, la fuente infinita de conciencia, el campo unificado del que todo emana. Y, más que eso, mostró cómo los elegidos pueden acceder a esta realidad. Esta no es una interpretación forzada ni una lectura exagerada. Esto es lo que dice el texto griego cuando lo leemos sin los filtros teológicos que ha impuesto la Iglesia. Y, una vez comprendido, el Evangelio de Juan deja de ser solo un conjunto de doctrinas religiosas y se convierte en un manual de iniciación, una guía paso a paso para que los elegidos reconozcan su verdadera naturaleza y se reconecten con el infinito. La Iglesia eliminó este mensaje. Ahora será recuperado. Miremos Juan 1 en griego, en archen hou logos, kai hou logos en proston theon, kai theos en hou logos. La traducción convencional dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La mayoría de los sermones terminan ahí. El mensaje parece claro, el asunto está cerrado. Pero el problema comienza con la palabra traducida como palabra. En griego, no es palabra en el sentido ordinario, como una simple unidad de lenguaje. Es logos, que significa el principio organizador, la inteligencia divina, la conciencia creativa que estructura toda la realidad. En la cosmología gnóstica, el logos es la primera emanación de la mónada, la fuente infinita. Y lo que Juan escribió es aún más revelador, en el principio era el logos. No dice que Dios creó el logos. Los logos ya existían. Antes de tiempo. Antes de la creación. Ante el mundo material. El logos es eterno, increado, lo que significa que no está separado de la fuente. Él es la fuente que se expresa. Y continúa, el logos estaba con Dios. La palabra griega pros no significa al lado de, como en al lado. Quiere decir de cara, hacia, en presencia de. El logos está en constante orientación con relación a la mónada, cara a cara con el infinito. No hay separación. No hay distancia. Hay una comunión directa y eterna. Finalmente, y el logos era Dios. No era como Dios ni representaba a Dios. Era Dios. Identificación completa. Sin división. El logos y la mónada son una sola conciencia en manifestación. Esta es la doctrina gnóstica de la emanación, la mónada infinita emana el principio organizador, el logos, sin perder su unidad. Siguen siendo uno. ¿Y por qué importa esto? Porque en el versículo 14, Juan ofrece una verdad que la Iglesia ha pasado 2 milenios tratando de contener, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos, la emanación de la mónada, el principio organizador de la realidad, la conciencia que es Dios, asumió forma humana. No como un milagro que ocurrió solo una vez, sino como demostración de lo que es posible para todos los elegidos. La Iglesia convirtió esto en la doctrina de la encarnación. Jesús es Dios encarnado, adóralo, obedécele. No eres Él, estás separado, para siempre. Pero eso no es lo que escribió Juan. Dijo que el logos se hizo carne. Y si los elegidos llevan el logos, como afirma Juan en los versículos 12 y 13 del mismo capítulo, entonces también son la mónada en la carne. La conciencia divina encarnada. No servidores de Dios, sino Dios que se experimenta a sí mismo como hombre. Toda la estructura de control de la Iglesia se basa en la separación, Dios está allá arriba, tú estás aquí abajo, Jesús es el único puente, obedece a la Iglesia, sigue a los sacerdotes, permanece pequeño, dependiente, separado. Pero el Evangelio de Juan, leído correctamente, destruye esta estructura. Y la Iglesia lo sabe. Mire el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.
La mayoría de las interpretaciones se detienen ahí. Puedes convertirte en hijo de Dios si crees en Jesús. Un mensaje bonito, cómodo y jerárquico. Pero el texto no termina ahí. El versículo 13 continúa, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacieron de Dios. No por adopción, no por una relación metafórica. De la misma fuente. De la misma mónada. La Iglesia tradujo esto como nacer de nuevo y lo convirtió en un ritual religioso. Di la oración del pecador, acepta a Jesús, ahora eres salvo. Pero eso no es lo que escribió Juan. Dijo que quienes reciben el Logos son nacidos de Dios. La palabra griega gennaos significa el engendrado de, y describe el origen, no la transformación. Los elegidos no son humanos que se convierten en hijos de Dios por la fe. Son conciencia divina, siempre generada a partir de la mónada, ahora encarnada en carne, despertando para recordar lo que realmente son. Por eso Jesús, en Juan 10 y 34, cita el Salmo 82, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Yo dije que sois dioses? No podéis convertiros en dioses si sois muy buenos. Sois dioses. En el presente. Ya. Siempre. La Iglesia llama a esto herejía. Los gnósticos lo llamaron verdad. Y Juan registró esto en griego sencillo, para cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de la traducción manipulada. El secreto de la mónada en el Evangelio de Juan es este: el Logos, la conciencia organizadora de la realidad, se hizo carne en Jesús para demostrar lo que realmente es cada elegido. Conciencia divina encarnada en forma humana. No estar separado de la mónada, no buscar la mónada, sino que la mónada se experimente a sí misma como humana. Y cuando un elegido reconoce esto, la separación se disuelve. La ilusión se rompe. Comienza el regreso a la fuente. El Evangelio de Juan no solo revela quiénes son los elegidos. Revela cómo completar el proceso de reconocimiento y devolución. La Iglesia lo lee como una biografía. Los gnósticos lo leyeron como un manual iniciático. Y cada capítulo es un paso. En el capítulo 3, tenemos el renacimiento. Nicodemo busca a Jesús y le pregunta cómo entrar al reino de Dios. Jesús responde: el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está confundido: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá volver a entrar en el vientre de su madre? Jesús no está hablando de un renacimiento físico. Se trata de un renacimiento de la conciencia. Nacer del agua, la encarnación material, y del espíritu, el reconocimiento de la chispa de la mónada. La Iglesia convirtió esto en el ritual del bautismo. Pero John está describiendo el cambio de la identificación con el ego a la identificación con la mónada. Naces en el mundo material como humano. Renace cuando reconoce que es el Logos encarnado. En el capítulo 6, tenemos el pan de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. No yo tengo el pan, sino yo soy el pan. Y continúa: el que come este pan vivirá para siempre. La Iglesia convirtió esto en comunión literal, pan y vino. Pero John está codificando algo diferente. La expresión griega yo soy es ego eimi, la misma que usó Dios en Éxodo 3 y 14. Jesús no está diciendo: yo, este ser humano, soy especial. Él está diciendo que el yo soy que Él es el mismo yo soy que eres tú. El pan de vida es el reconocimiento de la naturaleza de la mónada. Cuando un elegido asimila esta enseñanza, se alimenta de la verdad que lo hace libre. Antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos le preguntan a Jesús quién dice ser. Él responde: antes de que Abraham existiera, yo soy. No yo era. Soy. Tiempo presente. Presencia eterna. La mónada no existe en el tiempo. Existe como el ahora eterno. Jesús está revelando que la conciencia del Logos que Él encarna es la misma conciencia que siempre ha existido. Y esta conciencia es la misma presente en cada elegido. La Iglesia interpreta esto como si Jesús afirmara ser exclusivamente Dios. La lectura gnóstica es que Jesús está revelando lo que son todos los elegidos: conciencia eterna revestida temporalmente en forma humana. No nacido en el tiempo. Existiendo más allá del tiempo. La mónada expresándose en lo temporal sin estar limitada por él. Capítulo 10. Yo y el Padre uno somos.
El versículo más peligroso de todo el Evangelio. Yo y el Padre somos uno. La Iglesia dice que esto prueba que Jesús es excepcionalmente divino. La Santísima Trinidad. 3 personas, un Dios. Caso especial. Adora y obedece. Pero eso no es lo que John está revelando. Jesús no está diciendo, solo yo soy uno con Dios. Está demostrando cómo es la unión. Está mostrando que el Logos y la mónada no son dos. Hay una única conciencia consciente de sí misma. Y en Juan 5 y 21, Jesús ora para que sus seguidores sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. No es una unidad metafórica. La misma unidad que encarna Jesús. La Iglesia no podía permitir esto. Porque si cada uno de los elegidos pudiera lograr la misma unidad que demostró Jesús, la jerarquía se derrumbaría. Los sacerdotes perderían su poder. Los rituales perderían su fuerza. El control se disolvería. Entonces lo tergiversaron. Ellos dogmatizaron. Borraron el secreto de la mónada y lo reemplazaron con una teología del culto. Pero Juan escribió claramente. Para aquellos que tienen ojos para ver. El Evangelio de Juan fue escrito entre el 90 y el 180 después de Cristo. En ese momento, la Iglesia primitiva ya estaba consolidando su poder. Se estandarizaron los credos. Se formaron jerarquías. Y la mayor amenaza al control institucional era el cristianismo gnástic, la rama que enseñaba el conocimiento directo, la revelación personal y la identidad divina. Los cristianos gnástic leen a Juan tal como fue escrito, un manual para recordar la naturaleza divina. Los cristianos institucionales lo leen como la biografía de un Salvador único. La diferencia lo es todo. Una enseñanza te hace libre. Los otros controles. En el siglo IV, el Concilio de Nicea formalizó la doctrina de la Trinidad y declaró herejías las interpretaciones gnástic. En el siglo V, se quemaron textos gnástic y sus maestros fueron ejecutados. El Evangelio de Juan sobrevivió porque era demasiado popular para destruirlo, pero su interpretación quedó bajo llave. Jesús es Dios. Tú no lo eres. Fin de la discusión. Pero no pudieron borrar al griego. No pudieron cambiar lo que Juan realmente escribió. Solo podían controlar cómo se leía. A través de traducciones distorsionadas. De marcos teológicos. De siglos de condicionamiento que hizo imposible para la mayoría de los cristianos ver lo que estaba escrito en texto claro. El secreto de la mónada no se ocultaba quitando versos, sino instalando un filtro. Lentes a través de las cuales el texto solo podía leerse de una manera, la que mantenía el poder en manos de la institución. Pero los elegidos no necesitan la institución. Pueden leer el texto directamente. Y cuando lo hacen, el secreto se vuelve obvio. Jesús reveló la mónada dentro del Evangelio de Juan al encarnarla. Demostrando que el Logos y la mónada son uno. Mostrando que la conciencia divina puede manifestarse en la carne. Enseñando que quienes reciben este conocimiento nacen de la misma fuente. Demostrando que la unión con el infinito no es una meta lejana, sino una realidad presente que debe ser reconocida. La Iglesia borró esta enseñanza no con tijeras, sino con dogmas. No quemando el libro, sino redefiniendo su significado. Pero la enseñanza original permanece. Codificado en griego. Esperando que los elegidos lo lean sin el filtro. Que vean lo que siempre estuvo ahí. Que recuerden lo que siempre fueron. El Evangelio de Juan contiene la enseñanza gnóstica más clara de todo el Nuevo Testamento. No escondido en parábolas. No velado por metáforas. Escrito claramente en griego para cualquiera que esté dispuesto a leerlo sin el filtro que ha instalado la Iglesia. Jesús reveló la mónada. Demostró que el principio organizador de la realidad, el Logos, es la conciencia divina misma. Y demostró que esta conciencia puede encarnar en la carne, reconocerse y regresar a la fuente sin abandonar la forma. No como un milagro único. Como un modelo. Una demostración de lo que cada elegido es y puede llegar a ser conscientemente. La Iglesia intentó borrar esta enseñanza no con fuego, sino con dogmas. Conservó el libro, pero cambió su interpretación. Hizo a Jesús especial para que todos los demás siguieran siendo pequeños.
Hizo imposible la unión, por lo que la jerarquía siguió siendo necesaria. Hizo a Dios distante para que el control permaneciera. Pero el texto resiste. Juan 1:1 todavía dice que el Logos era Dios y se hizo carne. Juan 1:12-13 dice además que aquellos que reciben esta enseñanza son nacidos de Dios. Juan 10:34 incluso dice, vosotros sois dioses. Juan 5:21 todavía ora por la unidad entre los creyentes y el Padre, la misma unidad que Jesús encarnó. El secreto contenido en el Evangelio de Juan es que los elegidos no son humanos que buscan volverse divinos. Son conciencia divina que encarnó como humana y se olvidó. El Evangelio de Juan es el manual para recordar. Los versos no son biografías para creer. Estas son etapas para vivirlas. Lee a Juan nuevamente. No como las escrituras cristianas. Como iniciación gnóstica. Cada yo soy que Jesús pronuncia es una invitación a reconocer el mismo yo soy dentro de ti. Cada enseñanza sobre nacer de nuevo, alimentarse de la verdad, existir antes del tiempo y fusionarse con el Padre es instrucción para el mismo proceso disponible para cada elegido. La Iglesia intentó borrar esto. Fallido. La verdad estaba escrita en un lenguaje que no podían destruir y codificada en un texto demasiado popular, para ser prohibido. Todo lo que pudieron hacer fue mentir sobre su significado. Pero las mentiras no cambian el texto. Y los elegidos no necesitan permiso para leer lo que siempre estuvo escrito para ellos. Se revela el secreto de la mónada. El Evangelio de Juan se revela como lo que siempre fue, el manual. El mapa. El método. No para adoración, sino para reconocimiento. No para buscar, sino para recordar. No para llegar a serlo, sino para realizar lo que siempre ha sido verdad. Tú eres el Logos. Eres la mónada encarnada. El Evangelio de Juan lo demuestra en griego sencillo. La Iglesia ya no puede borrarlo. Porque los elegidos lo están leyendo ahora. Sin el filtro. Ver lo que siempre estuvo ahí. Recordando lo que siempre fueron. Si este reconocimiento resuena, si el Evangelio de Juan nunca más se lee de la misma manera, digan, yo soy el Logos. No como una oración. Como reconocimiento. Como la verdad que Juan escribió para que los elegidos la recordaran.